Bueno, antes que nada queremos dar una cálida bienvenida a todas las mujeres que nos acompañan hoy desde distintos países. Su presencia en este encuentro nos recuerda la fuerza de la diversidad y la riqueza de compartir nuestras luchas, aprendizajes, riquezas y esperanzas. De manera especial nos honra contar con la participación de nuestra querida Margarita de la Torre, teóloga ecuatoriana, docente e investigadora, con una recorrida trayectoria en el liderazgo de las iglesias cristianas evangélicas. Actualmente desarrolla su estudio doctorado en educación superior y su compromiso académico en fortalecimiento de diálogos intercultural y la integración intergeneracional de saberes. Estamos seguras de que su aporte unido a cada una de ustedes hará de este encuentro un espacio profundamente inspirador y transformador. Queremos darle la bienvenida calurosamente a nuestra querida Margarita. Adelante. Bueno, queridas hermanas, es un gusto enorme estar con ustedes. Me siento muy acogida, muy amada por ustedes, por recibirme en este grupo tan bonito de mujeres que permanentemente estamos reflexionando y compartiendo nuestra vida y nuestro quehacer como mujeres, ¿no? Teólogas, mujeres que estamos relacionadas y comprometidas con la vida de nuestras comunidades eclesiales y de nuestras comunidades en general. Bueno, gracias Lisette y gracias a Jenny que me envió la invitación. He estado vinculada y relacionada con Sofía Chipana de Bolivia, porque con ella formamos hace un tiempo un grupo que se llama Mujeres Indígenas Teólogas de Abya Yala. Entonces, formo parte de ese grupo en el que de vez en cuando nos reunimos y como saben ustedes, la cuestión económica es muy complicada para que nos reunamos, aunque la cuestión virtual no lo hemos hecho, pero bueno, aquí estamos como mujeres indígenas teólogas, también procurando compartir un granito de arena en esta vida y en esta reflexión. Bueno, a mí, ojalá que haya entendido bien la instrucción de la invitación y del compartir. Me dijeron que debo compartir mi recorrido, mi vida como tal, cómo inicié, qué hice y hasta dónde he llegado. Es lo que entendí y eso es lo que les voy a contar en esta tarde. Bueno, quisiera empezar compartiéndoles que yo practica. Bueno, voy a ver si les comparto una pantallita que yo hice unos apuntes así, unos apuntes así muy generales en PowerPoint. Voy a compartir eso con ustedes para que se vea algo de lo que está por lo menos apuntado, unas ideas ahí. No he presentado, no he podido organizar con imágenes ni nada de eso, pero ahí están las ideas generales que les voy compartiendo en mi vida, ¿no? Entonces sería, a ver, aquí sería compartir, compartir. Compartiendo la pantalla. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? Sí, 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 la vemos. Sí, se Ujú. ve. Pero parece que no está compartiéndose completo, no sé cómo está. Y falta colocar en pantalla Ah, grande. ahí sí parece. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, bueno, he dejado colocando como una historia de vida de una mujer indígena teóloga. Así lo he titulado esta presentación. Bueno, primero quisiera compartir que yo he nacido hace muchos años, ya 53 años atrás, en una familia de muy escasos recursos económicos. Ustedes saben que como pueblos indígenas
nos ha costado bastante duro la vida y especialmente para las mujeres. Em, Estoy hablando, yo he nacido en el 72 y prácticamente yo en el 92 ya era una jovencita de unos 20 años que atravesaba complicaciones también. Entonces mi infancia prácticamente estuvo marcada por necesidades y vacíos, pero también por la esperanza de un futuro mejor. Viví en una comunidad, yo soy del norte del Ecuador, de la provincia de Imbabura, de Otavalo. El pueblo de Otavalo es muy conocido a nivel del mundo porque mi pueblo y la gente de mi pueblo generalmente viaja mucho. La gente de mi pueblo Otavalo son muchos comerciantes y también se dedican al arte y a la música, entonces por eso viajan mucho a nivel del mundo y son muy conocidos y conocidas. Em, en el año de 1987 nos quedamos sin hogar porque hubo un terremoto que sacudió el lugar donde vivíamos con mis padres. Yo era una niña muy pequeña, de 12 años aproximadamente, y nos quedamos en la calle literalmente, ¿no? Cuando era niña. Debido a esas circunstancias, yo estaba iniciando lo que aquí en Ecuador conoce el colegio secundario. Estaba iniciando el colegio o el nivel secundario, pero ya por ese terremoto y el hecho de que nos dejó sin casa, pues obligó a mi padre y a mi madre a que ya no me den apoyo para que siga estudiando en el colegio. Me dijeron que estamos sin casa, sin nada y además no hay recursos económicos y por tanto, pues yo tengo que ya dedicarme a trabajar. Como 12 años más o menos, tenía que empezar a trabajar y ya me dijeron que no debo estudiar, que debo dejar de estudiar y dedicarme a trabajar para contribuir con algo de comida para la casa. Entonces, debido a esas circunstancias, pues tuve que trasladarme a Quito, a la capital, para trabajar como empleada doméstica, porque eso es lo que había para las mujeres indígenas jóvenes de 12 años. Otro tipo de trabajo no se podía encontrar. Em, entonces, cuando ya me trasladé a Quito, pues tuve que vivir sola, mi niñez y mi adolescencia, en un contexto difícil. Y además yo tenía la idea metida en la cabeza de que no debo dejar de estudiar, tengo que continuar estudiando, aunque mi padre me dijo que no debo estudiar porque no hay recursos y que tengo que trabajar para aportar en la casa, pero no sé por qué, pero se me metió en la cabeza de que no debo dejar de estudiar y por tanto cuando fui a Quito a trabajar como empleada doméstica, a las personas que me recibieron para trabajar, yo les había exigido en mi niñez, en esa edad, en ese porte, había exigido que me reciban a trabajar, pero que me den tiempo para estudiar en las noches. Así es que fui y empecé a estudiar en las noches, mejor dicho, continué mis estudios de secundaria en las noches. Entonces, pero siempre había ese fuerte deseo de superación. Yo decía que no voy a dejar de estudiar. Mi padre había terminado la primaria, mi madre no había entrado a la escuela y tampoco sabía muy bien el español. Mi papá sabía español porque él sí entró a la escuela, terminó lo que se llama acá la primaria, los 6 años de la escuela. Entonces, él sabía algo de español. Pero mis padres tanto mi mamá que no sabía hablar español, hablaba más solamente el quichua. Mis padres hicieron el esfuerzo y decidieron hablar con nosotros, los hijos. Nosotros somos cinco hijos, seis en total, pero uno había fallecido, mi primera hermana. Entonces yo, por tanto, acogí el rol de primera hija. Entonces, mis padres decidieron hablar solamente en español con nosotros, con nosotras, porque ellos habían vivido una situación muy dura de discriminación, de racismo, de exclusión por no saber comunicarse en español. Entonces, mi papá con su español que aprendió en la escuela, él decidió enseñarle a mi mamá y mi mamá y los dos siempre hablaban con nosotros en español. Por tanto, hablé español y luego ya de grande hablé el quichua.
Entonces, eso fue lo que me ayudó también a que yo pueda decidir continuar estudiando, porque al moverme a la capital era más complicado si yo no sabía el español. Entonces, eso yo agradezco a mis padres que me enseñaron el español, aunque después hice todo el esfuerzo por recuperar el quichua en el hablado, porque escuchaba, ya sabía algo del quichua, pero no hablaba, ¿no? Entonces, eso, pero es muy, muy importante esa cuestión. Y a pesar de todas las adversidades, me propuse estudiar y construir un futuro diferente. Como ya les digo, mis padres no, y mis abuelos peor, no habían entrado ni a la escuela, nada. Entonces, y de mis hermanos, yo soy como la única que he estudiado. Mis hermanas migraron hacia España y viven allá y no lograron terminar sus estudios porque igual por sobrevivir tuvieron que trabajar y fue, fue de esa manera que no alcanzaron los niveles académicos que yo he alcanzado de mi familia. Básicamente yo de mis hermanos soy la única que he estudiado y que tengo títulos universitarios. Estudiaba en las noches y trabajaba en el día. De esa manera concluí mi bachillerato o los estudios secundarios. Fue muy complicado ingresar a la universidad. La universidad en esos tiempos solamente ingresaban la gente que tenía palancas, como decimos acá en Ecuador, no sé cómo se dice en otros países, amigos, amiguis, contactos. Solamente esas personas podían entrar a estudiar. Nosotros, yo como mujer indígena y en situación de pobreza era más complicado. Pero yo hice filas durante noches y días para ver si conseguía un cupo en la universidad, porque mi anhelo era estudiar economía. Yo quería ser economista. Me encantaban los números, me encantaban las matemáticas, el factoreo para mí era muy sencillo y muy fácil. Las matemáticas era lo que a mí me encantaba y por tanto los números me fascinaban, entonces yo quería ser economista. Pero no fue posible porque no tenía los contactos y la cuestión económica tampoco me acompañaba para poder continuar estudiando mientras era soltera, joven y libre. Entonces, en ese proceso de búsqueda de qué hacer, me casé. Y una vez que me casé, me trasladé a vivir en el centro del país, en Chimborazo. Mi adolescencia y juventud lo viví prácticamente en Quito, en la capital. Pero ya después de casarme, ya tuve que pasarme a vivir en Chimborazo, en el centro del país. Ya una vez casada, mi esposo me apoyó y yo le decía, yo tengo que estudiar y quiero seguir estudiando. Ya estaba embarazada de mi primer niño, pero a pesar de eso yo quería estudiar y mi esposo me dijo, está bien, entra a estudiar, anda a estudiar. Y me metí a estudiar, entonces ahí conseguí un cupo para estudiar administración de empresas. No había la carrera de economía ahí en esa universidad. Pero bueno, yo dije, algo se relaciona con números y administración y esas cuestiones, entonces me metí a estudiar administración de empresas en una universidad de Chimborazo, ya casada, pero ya nació mi primer niño y ya no pude continuar los estudios. Prácticamente ahí me quedé con mi niño y ya tenía que también buscar formas de generar ingresos para vivir y mantener la familia, ¿no? Y mi niño. Em, de una u otra manera estuvimos vinculados y relacionados con las organizaciones eclesiales de los pueblos indígenas, en el que mi esposo Jerónimo Yantalema era uno de los líderes que promocionó la equidad de género, la participación de los jóvenes en el liderazgo eclesial y organizativo. Mi esposo trabajaba en muchas iglesias en Chimborazo y por tanto, ya una vez yo casada, le acompañaba y íbamos juntos a las iglesias, a las organizaciones, a, a trabajar, a acompañar a las iglesias y a los miembros de las iglesias. En esos espacios promovimos leer la Biblia de más cerca con los miembros de la iglesia para conocer más de cerca a Jesús. Entonces, fue una experiencia bonita porque íbamos en la provincia de Chimborazo, es una provincia grande, tiene varios cantones y por tanto tiene muchas iglesias evangélicas. Y, y nosotros íbamos juntos con mi esposo y mi niño hacia las diferentes iglesias y ahí trabajábamos. Estábamos relacionados y vinculados con las organizaciones eclesiales, con las iglesias y todo. Entonces, así iniciamos nuestra vida. Y yo prácticamente me hice evangélica a los 18 años joven, aunque antes de ser evangélica yo no quería ser porque no me gustaba ser evangélica. Decía, ¿para qué va a ser evangélica?
Ya estoy en la Iglesia Católica y debo permanecer ahí. Bueno, son cosas que pasan en la vida, pero me parece bastante interesante esto de este proceso de pasar a ser evangélica, ¿no? Entonces, y ahí fue que tuve la oportunidad de leer un poco más la Biblia, ¿no? Más de cerca y también acercarme un poco más a Jesús. Em, Mi esposo y yo juntos en las iglesias se promovió mucho con fuerza entre los hermanos y hermanas el acceso a la educación de los pueblos indígenas. Mi esposo por su liderazgo promovió mucho el asunto de, incluso generó y creó un colegio que se llama un colegio secundario a distancia para los pueblos indígenas de las comunidades y de las iglesias para que entren a estudiar porque la mayoría solamente habían terminado la primaria, ¿no? Entonces generamos eso, mi esposo trabajó mucho en esa parte. Se promovió también la participación de los jóvenes de las iglesias en los debates de índole político con la finalidad de hacerse presente en los espacios de toma de decisiones. Decíamos, los que toman decisiones son los políticos, las autoridades y nosotros como pueblos indígenas no estamos en esos espacios y deberíamos aspirar a estar en algún momento, porque para ese tiempo estamos hablando más o menos de a ver, estamos hablando de 1992, 90, sí, por ahí más o menos. En ese tiempo todavía no habían autoridades indígenas en el Ecuador, no había. Solamente estaban autoridades mestizos o blancos, como se autodenominan. Entonces estaban solo ellos. Pero desde nosotros, desde mi esposo y desde un grupo de jóvenes indígenas que habían terminado el colegio o el bachillerato, había esas inquietudes y ese tipo de promociones, ¿no? Para que ya no nos quedemos solamente en la iglesia, sino también procuremos abrirnos un poco más allá para poder aportar de diferente manera también en otros espacios. En ese proceso formamos una ONG denominada Fundación Indígena para el Desarrollo, con el que conseguimos varios fondos y apoyamos a conseguir becas para que estudien los jóvenes, ¿no? Jóvenes indígenas entren a las universidades, terminen los colegios, terminen los estudios secundarios. Trabajamos mucho para conseguir eso y resultado de eso ahora somos muchos profesionales indígenas de ese grupo con el que formamos la fundación. Mientras estábamos en ese proceso de búsqueda de becas para los hermanos de las iglesias indígenas de Chimborazo, también conseguimos una beca familiar para nosotros, para estudiar teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana de la UBL en Costa Rica. Ahí estábamos casados y ya teníamos dos niños cuando nosotros viajamos a Costa Rica. Tenía un niño de 1 año y el otro niño de 3 años. Y decidimos estudiar los dos. em, y la aceptación de la beca fue para los dos. Por tanto, ay, yo se me minimizó. Por tanto, teníamos que estudiar los dos, ¿no? En Costa Rica. Al inicio fue muy difícil porque ustedes saben que como mujeres generalmente nos acumulamos las responsabilidades de la casa, los niños, los estudios, las tareas de los niños, las loncheras, el baño, la ropa, bueno, cantidad de cosas que implican em, estar a cargo de una casa. Entonces, en un primer momento, mi esposo comenzó él a estar dedicado a leer los libros, a hacer las tareas, y yo estaba acumulada con las tareas de la universidad, con los niños, con las loncheras, con todo. Entonces, un día yo dije, ya, suficiente, no, venimos a estudiar los dos, y los dos estamos estudiando, y los dos tenemos la misma beca y los dos tenemos que responder a la beca, así es que conversamos con mi esposo em, para poder distribuirnos las tareas con cierta equidad, porque, y bueno, como teníamos también una sola computadora para los dos, para hacer tareas, igual nos distribuimos un poco el tiempo, dijimos tú de tal hora a tal hora, yo de tal hora a tal hora, y mientras tú utilizas la computadora, yo hago esta tarea de la casa, y mientras yo utilizo, etcétera, ¿no? Entonces, fue interesante eso porque en un primer momento estaba
yo sentía que esa era mi responsabilidad única como mujer, que tenía que lavar, que tenía que cocinar, que tenía que responder a todo y además estudiar. Pero fue interesante esto de conversar y llegar a un acuerdo y lo bueno es que mi esposo, como siempre había tenido esa conciencia de apoyar a las mujeres desde en la iglesia y desde el tiempo de su juventud, entonces hablamos y aclaramos y comenzamos a funcionar de alguna manera en equidad, ¿no? Entonces él se responsabilizó de unas cosas y yo de otras y realmente logramos avanzar. Y así logré tener mi primer título de licenciatura en Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, em, y allá en Costa Rica. Y luego, cuando ya volvimos de Costa Rica a Ecuador, formamos el CIET, que se llamaba el Centro de Estudios Teológicos en la ciudad de Riobamba. Posteriormente se denominó Instituto de Estudios Andinos ICEA. Esta institución creamos en convenio con la Universidad Bíblica Latinoamericana. Este era como un recinto universitario en Ecuador. Allí fuimos docentes, tanto mi esposo como yo, de teología y Biblia respectivamente. Yo estudié ciencias teológicas, mi esposo estudió ciencias bíblicas. Entonces comenzamos a trabajar los dos. Además de nosotros, habían otros jóvenes indígenas aquí en el Ecuador que estaban estudiando otro tipo de carreras. Y también en este centro de estudios teológicos empezaron también a estudiar otros y fuimos compartiendo. Y de paso ahí nos fuimos relacionando y vinculando con los hermanos de la iglesia menonita, quienes nos apoyaron para empezar a trabajar con el CIED, con lo que es el Centro de Estudios Teológicos en la ciudad de Riobamba, y ahí convocamos a muchos jóvenes y a líderes de las diferentes iglesias indígenas evangélicas con los que fuimos formando este centro, ¿no?, de estudios teológicos. Fue bastante interesante, muy buena aceptación de la gente de la iglesia para la formación. Más que todo, a muchos les gustó mucho digamos, el énfasis digamos, del enfoque teológico en la línea un poco más de la liberación, ¿no? De promover una equidad de género, promover una participación e igualdad de condiciones tanto de los indígenas y de los no indígenas, promover que Jesús es un Jesús que nos ama y un Jesús que está en contra de la injusticia y cosas así. Eso llamó mucho la atención a muchos jóvenes indígenas que estaban ya estudiando en las universidades, pero también hubo personas que no les gustó, o sea, como en todo. Hay gente que dijeron que esa línea teológica no les parece, em, cuestionaron, dijeron que era una línea teológica que se alejaba de la Biblia y etcétera, ¿no? Cada uno interpretamos la Biblia de diferentes maneras y quizás a veces hasta a nuestro convenir, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa y nos conviene. Entonces, em, fue en ese contexto que empezamos este centro de estudios teológicos y allí empezamos nosotros a trabajar como docentes de teología y de Biblia. Y luego, como veníamos de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y ahí teníamos muchos hermanos y hermanas que eran nuestros compañeros de estudios, quienes también al graduarse iban generando sus institutos de educación teológica en cada uno de los países de Latinoamérica. Y pues formamos y llegamos a ser parte de lo que se denominó la Hermandad de Instituciones de Educación Teológica de Abya Yala, entonces, en el que participamos en varios países de Latinoamérica, en varios tipos de eventos de reflexión teológica, en la cuestión de metodología, de formación teológica, entre otros temas en tendencia del momento, en el que participamos, aportamos, contribuimos y asimismo también recibimos aportes para nuestro quehacer teológico en Ecuador. Y este acontecimiento permitió que reforcemos el compromiso de trabajo comunitario y social en nuestro territorio. Nosotros habíamos salido del Ecuador y una vez que salimos del Ecuador, nuestra visión, nuestro horizonte se amplió y
y decidí, o sea, decíamos que somos teólogos, somos teólogas, pero nuestro compromiso no solamente es llegar a ser teólogo y teóloga, sino de qué manera nosotros incidimos en nuestro territorio, de qué manera transformamos la vida de nuestras comunidades. Entonces, en ese contexto, a ver, estamos aquí. Entonces, en ese contexto, también les quiero contar que mientras estudiábamos en Costa Rica, mi licenciatura en teología, con una hermana y amiga de Alemania, construimos un proyecto educativo para niños y niñas de la Iglesia Indígena Evangélica de la parroquia de Cebades del Cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Cuando estábamos ya en los últimos años de nuestros estudios de teología, reflexionábamos un poco del nivel de educación que tienen nuestras comunidades indígenas. Nosotros, bueno, yo había, por mi migración y mi trabajo en la capital, de alguna manera había tenido, y además como entré a estudiar en una escuela hispana, de una u otra manera se podría decir que tenía un nivel de formación más o menos bueno, ¿no? Pero el nivel de formación de los hermanos y hermanas indígenas de las comunidades y de los sectores rurales, muy pésimo, muy mal. Entonces, esa era la reflexión que teníamos cuando estábamos viviendo en Costa Rica y nosotros, y además como ya teníamos nuestros niños, decíamos que realmente necesitamos aportar para que la educación se transforme, ¿no? Y que realmente logremos incidir en el desarrollo social, económico de las familias. Por eso hablamos allá, visitamos algunos centros educativos, algunas escuelas de Montessori, Escuela Pestalozzi y otras escuelas constructivistas visitamos nosotros cuando vivíamos en Costa Rica. Y en esa línea fuimos construyendo el proyecto educativo para poder implementar en Ecuador cuando lleguemos a Ecuador. Entonces, por eso decimos la educativa de Ecuador y especialmente en las comunidades indígenas eran muy dramáticas, muy duras, muy tristes, sin posibilidad de crecer y avanzar. Los estudios universitarios fuera del país nos hizo valorar más el proceso educativo formal, por lo que consideramos en crear una escuela para la iglesia, para la comunidad y para nuestros hijos que aún eran muy pequeños. Nosotros habíamos crecido en las escuelas hispanas, en las escuelas públicas, donde el maltrato es muy fuerte. Si los niños no entienden o no atienden, les pegan, al menos aquí en Ecuador, con palo les pegaban a los niños, con borrador les tiraban en la cabeza, etcétera. O sea, la formación en medio de mucha violencia. Y nosotros, como papás, mi esposo y yo, dijimos, nuestros hijos no deben entrar a esas escuelas porque ellos tienen que ser diferentes, no tienen que ser como nosotros, unas personas. Yo, especialmente como mujer que viví de empleada doméstica, yo era muy tímida, demasiado tímida, muy miedosa. Entonces yo decía, no, mis hijos no tienen que repetir esta historia, tiene que ser diferente. Entonces por eso también nos arriesgamos a crear ese centro educativo para niños en la iglesia de Cebadas de Chimborazo. Así combinaba la teología con la construcción del proyecto educativo para niños en la Iglesia Belén de Cebadas. Luego me concentré más a implementar este proyecto que al final se denominó Centro Educativo Intercultural Trilingüe Ñucanchiyachay, de la cual fui la directora durante 6 años. Trilingüe porque nosotros consideramos que era muy importante fortalecer nuestro idioma materno, que es el quichua. Y decíamos que el español, de hecho, que es importante porque es un idioma de relación intercultural y de habla cotidiana. Y el inglés, que nosotros consideramos también un idioma muy importante para que los niños indígenas vayan practicando el trilingüismo desde niños. Entonces, con esa visión empezamos esta escuela. Por tanto, se llamó Trilingüe, Ñucanchi Yache. Ñucanchi Yache es en quichua. Ñucanchi quiere decir nuestro. Yache quiere decir saber, nuestro saber o nuestro conocimiento. Así se llamó esta escuela que iniciamos eh, ya una vez que volvemos a Ecuador como teólogos y teólogas. En este proceso de directora, bueno, fue bastante, digamos, complicado iniciar este proceso educativo porque nosotros somos una pareja de profesionales jóvenes indígenas, eh, pero en la parroquia donde estábamos habían otras escuelas
en el que maltrataban a los niños, en el que los profesores llegaban cuando ellos consideraban que tenían que llegar y sucesivamente. Entonces era muy dramática la educación. Nosotros habíamos empezado la escuela y los profesores mestizos o blancos de esas escuelas comenzaron a atacarnos a nosotros y a decirnos que qué van a enseñar esos indios, no saben nada, ni siquiera hablan bien el español, cómo van a llevar a sus hijos a esa escuela de indios, bueno, cantidad de cosas que nos dijeron y nos atacaron cuando empezamos la escuela. Pero nosotros como teníamos muy clara la visión de lo que queríamos, pues exigimos trabajo a los docentes y todo eso. Y entonces realmente iniciamos una escuela totalmente diferente que los padres de familia por sí mismos se dieron cuenta que valía la pena y los traían a la escuela donde nosotros. En este proceso de directora sentí un vacío en mi formación, por lo que decidí estudiar una maestría y el título que conseguí fue Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales en la Universidad en Chimborazo. Entonces yo dije, bueno, pues ya estoy ahora como directora y esto tiene que salir porque tiene que salir. Y me puse a estudiar una maestría en gerencia de proyectos porque dije, yo estoy de gerenta y aquí tiene que salir esto. Es que me metí a estudiar eso. Estos estudios me ayudan a que pueda trabajar en el diseño, implementación, ejecución del proyecto enfocado en el desarrollo de la población indígena, gestión de financiamiento. Tuve que buscar financiamiento nacional e internacional para la construcción de aulas y el desarrollo educativo. Tuve que supervisar técnica y presupuestariamente los proyectos educativos y todo lo que tiene que ver con la construcción de la infraestructura. Aquí creamos el modelo educativo Ñucanchiyacha y con una malla curricular adaptada a las necesidades de la población indígena. Promovimos metodologías alternativas y participativas que fomentaron estudiantes críticos, libres y propositivos. Como ahí estaban nuestros hijos, nosotros no podíamos descuidar por nada la calidad de la educación. Y además nosotros decíamos, esta formación tiene que ser crítica, tiene que promover personas libres y además tienen que promoverse personas propositivas. Y yo digo, gracias a Dios, mis hijos ahora son profesionales y esta formación les ayudó mucho a que ellos que lleguen a donde están ahora mis hijos, ¿no? Logramos obtener recursos económicos de Estados Unidos y de Alemania para el desarrollo del proyecto educativo y la construcción de aulas. Contribuimos al desarrollo de la población indígena, mejorando el acceso a una educación de calidad y adaptada a su contexto cultural. Realmente fue muy duro, pero conseguimos realmente tener una educación de calidad. Adaptamos al contexto cultural, adaptamos al idioma, adaptamos algunas cuestiones de la sabiduría indígena para la malla curricular y fue muy bueno. Hemos tenido resultados muy exitosos y doy gracias a Dios por ese éxito que tuvo en ese momento este proyecto educativo de educación para niños y niñas. Mientras trabajaba en este proyecto educativo, también dictaba clases de teología. Siempre lo hice desde la valoración de la lectura de la Biblia con ojos de mujer. Mi tesis de licenciatura se denominó Las mujeres indígenas como sujetos en el quehacer teológico, un análisis cultural y eclesial con perspectiva de género. Yo trabajé mucho el tema de género cuando empecé a trabajar teología y cuando empecé a estudiar, porque veía mucha discriminación y muy pocas oportunidades para las mujeres, por tanto lo hice de esa manera, pero también digamos que profundicé un poco más del tema de género, trabajando un poco la cuestión de la complementariedad en la relación de hombre-mujer en los pueblos indígenas. Entonces también trabajé eso y eso he manejado y he trabajado en los diferentes espacios donde me he desenvuelto, tanto en teología como en educación y en otros temas que he tenido la oportunidad de trabajar. Y mi tesis de bachillerato superior en la misma Universidad Bíblica Latinoamericana fue una interpretación teológica y pastoral del levantamiento indígena ecuatoriano. Nosotros, y especialmente mi esposo, siempre ha estado vinculado con los movimientos sociales indígenas del Ecuador y participamos activamente en los levantamientos indígenas. Y yo tuve la bendición y la oportunidad de analizar uno de los levantamientos indígenas aquí en el Ecuador frente a muchas injusticias de parte de los gobiernos. Entonces trabajé la interpretación teológica y pastoral del levantamiento indígena, que me pareció un trabajo muy bonito que está en la Universidad Bíblica Latinoamericana.
Como parte de la institución teológica ICEA y de la escuela Ñucanchi Yachay, como trabajaba de una u otra manera en los dos, tuve la oportunidad de viajar a nivel de Latinoamérica, de Europa, a fin de participar en eventos teológicos, como en eventos de educación alternativa para fortalecer el modelo educativo y todo lo que implica hacer que la educación verdaderamente valga la pena. Porque allí estaban estudiando mis tres hijos. Nosotros creamos la escuela porque queríamos que ellos y los demás niños tengan otras oportunidades para sus vidas, una educación sin maltrato, una educación que respete su conocimiento y que haya un relacionamiento horizontal entre docentes y estudiantes. Porque en las escuelas tradicionales el docente es el que sabe y tiene la autoridad, el niño obedece, escucha y no tiene ningún conocimiento. Entonces nosotros realmente modificamos ese tipo de formación en los niños en ese entonces. En medio de la responsabilidad de criar a mis hijos, dirigir la escuela, ser docente de teología, ingresé a estudiar un diplomado en gestión cultural en la Flaxo, Ecuador. Estos estudios contribuyeron para que vaya entendiendo la dinámica cultural, pero también la elaboración de proyectos y vayamos generando actividades culturales de arte en el centro educativo en el que estuve trabajando. Luego, por varios factores de la situación social, económica y política, tuve que salir de la comunidad y del centro educativo trilingüe de Cebadas. Me vinculé a una ONG denominado Plan Internacional, en el que trabajé también en el área de educación, capacitando a docentes, capacitando a supervisores de educación, asesorando a padres de familia, orientando proyectos educativos, etcétera. Entonces me vinculé en otra ONG en la ciudad de Riobamba. Luego trabajé en la Asamblea Nacional o Congreso Nacional del Ecuador, en el que contribuí en gran manera en la redacción de la Ley de Educación Intercultural del Ecuador, que hasta la fecha está en vigencia. Eh, con la experiencia de educación que tuve en la Escuela Ñucanchiyacha y con la experiencia que tuve capacitando a docentes y recorriendo muchas escuelas en Chimborazo, tuve la oportunidad de contribuir muy bien en la redacción de la Ley de Educación Intercultural en el Ecuador. Hasta ahora está en vigencia y siempre luchando y logrando que queden registrados los derechos de los pueblos indígenas en educación, especialmente en educación intercultural bilingüe. Posteriormente me vinculé con el Ministerio de Educación, en el que incidí significativamente en la implementación del modelo educativo intercultural bilingüe en varios centros educativos del Ecuador, en el que transformamos y modificamos la forma de dar clases de los profesores y la forma de participación de los niños. Fue una experiencia muy linda, con toda la experiencia que adquirí en esa escuela en la que yo implementé desde el inicio el proyecto con otros hermanos y hermanas. Mientras estaba con educación, me propuse estudiar otra maestría, observando que la cuestión económica es muy crítica en las comunidades indígenas y consideré muy importante buscar estrategias de apoyar en este aspecto a la población indígena, especialmente pensando en la economía comunitaria indígena. Por tanto, me puse a estudiar una maestría que consiguiendo el título de Magíster en Economía Social y Solidaria. Por fin logré ser economista, pero en Economía Social y Solidaria. Y bueno, actualmente soy candidata a doctora en educación superior en universidades en una carrera que se está dictando en convenio con la Universidad de Nicaragua, de Noruega y de Colombia. Entonces, ahorita soy de candidata a doctora. Estoy en proceso de elaboración de la tesis, ¿no? Bueno, en todo esto así tuve la oportunidad de liderar la elaboración de una ordenanza agroecológica con participación mayoritaria de mujeres, promoviendo el involucramiento masculino y comunitario en la prefectura de la SUAY. Con todos los estudios que he tenido y con las experiencias que he tenido, he podido contribuir en diferentes áreas, no solamente teológicos, sino también en otras áreas relacionadas con lo que he estudiado. He realizado capacitación a grupos de mujeres agroecológicas en planificación, conformación de redes, posicionamiento de productos en el mercado y derechos de las mujeres desde un enfoque de género e interseccionalidad. He trabajado también la cuestión interseccional, que me parece muy, muy importante esta cuestión de género y la interseccionalidad desde los pueblos indígenas, porque esto se ha trabajado más desde la población afro, ¿no? Pero es muy bueno este tema. También he trabajado y me encanta esta forma de trabajar. Em, También he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto para mejorar los medios de vida e integración del colectivo de migrantes indígenas quichuas de Otavalo en la Comunidad Valenciana en España,
con el diagnóstico de producción artesanal y adaptación al mercado europeo. También me he metido en la cuestión económica, en la cuestión de apoyar a los migrantes, a los quichuas, a los indígenas. Generalmente he sido promotora de la equidad de género, la interculturalidad y el empoderamiento de las mujeres. He buscado formas de apoyar a mujeres. No ha sido fácil porque las mujeres, todas las mujeres estamos ocupadas, tenemos el rol de esposa, rol de madre, rol de generadoras de ingresos económicos y es bastante complicado trabajar con mujeres, pero hemos procurado hacer desde diferentes proyectos ese esfuerzo. Y creo muy firmemente y estoy muy convencida en el poder de la educación como herramienta para la transformación personal, económica y social. Eso lo he vivido yo en carne propia. He salido de donde he salido y eso ha sido gracias a todo el esfuerzo que he puesto para poder seguir estudiando. Mi fe y mi convicción en el amor y la gracia de Dios han sido mi guía en este camino. He tenido ya más de 20 años de experiencia en docencia, consultoría, porque también he sido consultora y liderazgo en proyectos educativos, sociales y comunitarios. Soy consultora en emprendimientos de innovación y fortalecimiento organizativo. Soy docente en teología andina. En algunos lugares todavía me invitan, en algunos ya no. He guiado tesis de maestrías en teología. Considero que la educación y el trabajo constante son las claves para transformar vidas y comunidades. Considero siempre y en todo lugar a donde voy, donde tengo oportunidad de compartir y de capacitar y de aprender y de reaprender, les digo que todos los días nosotros aprendemos, desaprendemos y reaprendemos, reconstruyendo un futuro mejor para todos, permanentemente. O sea, yo al menos no estoy nunca cerrada o nunca creo que ya sé todo, siempre estoy dispuesta a aprender y desaprender y volver a reaprender. Y creo que esta es la oportunidad también para con ustedes volver a reaprender y desaprender. Em, en cuanto a las actividades eclesiales, he sido miembro y parte del equipo pastoral, líder de jóvenes y del equipo de diaconado en la Iglesia Indígena Quicho Evangélica de Otavalo y también de Cebadas. He sido maestra de capacitación en las iglesias. En este momento soy miembro activo de la Iglesia Anabautista Menonita de Ecuador. Soy presidenta de la Iglesia Cristiana Anabautista Menonita del Ecuador. Soy miembro del equipo pastoral y participo en el Ministerio de la Predicación en este momento, ¿no? En estos tiempos. Mi quehacer teológico es una trama viva de acciones educativas, económicas, culturales y comunitarias y eclesiales que buscan aportar a la construcción de una vida digna y plena. En los últimos años he dedicado especial atención a la formación en innovación económica y al fortalecimiento de las economías de las personas en situación de movilidad humana como un camino concreto de acompañamiento, solidaridad y justicia. He trabajado en varios proyectos con muchas personas de movilidad humana aquí en el Ecuador. Y también la Iglesia Menonita tiene un proyecto también que está trabajando con personas en movilidad humana. Entonces ahí también como presidenta de vez en cuando acompaño ese trabajo que están realizando las hermanas encargadas del proyecto. Em, bueno, mi reflexión teológica nace de mi ubicación y posicionamiento como mujer indígena, seguidora de Jesús y profundamente conectada con la espiritualidad ancestral de los pueblos originarios. Leo la Biblia con ojos de mujer, reconociendo en sus páginas la fuerza liberadora que inspira, pero también cuestionando las estructuras patriarcales y androcéntricas que se han instalado en la iglesia y que muchas veces niegan la voz y la participación de las mujeres. Esta postura crítica ha incomodado a ciertos líderes masculinos, pero al mismo tiempo ha abierto espacios de diálogo y resistencia. Yo creo que no soy la única que digo esto. Creo que somos la mayoría de las mujeres que estamos en estos espacios, llegamos a capacitar, llegamos a hacer alguna predicación, llegamos con unas palabras diferentes a las tradicionales y ya se sienten incómodos, se molestan, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero con la ayuda y la iluminación de Dios, pues seguimos en este camino de diálogo, de búsqueda de diálogo y al mismo tiempo resistiendo, ¿no? Em, Hoy más que nunca valoro la espiritualidad de Jesús en diálogo con la sabiduría de los abuelos y las abuelas, quienes con su experiencia enseñan caminos de sanación integral del cuerpo, del alma, del espíritu y de toda la vida. De allí entiendo la teología no solo como reflexión académica,
sino como una práctica encarnada que integra la fe, la justicia, la memoria de los pueblos y el cuidado de la vida en todas sus dimensiones. Em, yo, con todo lo que he hecho, con todo lo que he recorrido, considero que realmente la espiritualidad de Jesús es muy importante en mi vida y creo que eso debo seguir compartiendo con más personas, pero he considerado que el diálogo de esa espiritualidad y la sabiduría de los abuelos es muy importante también para que podamos tener una sanación integral del cuerpo, porque ahora los seres humanos estamos muy enfermos, muy enfermas de muchas cosas, de mucho estrés y tantas cosas. Entonces, en ese sentido. Y también les quiero compartir que últimamente he atravesado momentos de enfermedad y en ese proceso he buscado caminos de sanidad. En primer lugar, me he sostenido en mi fe y en la convicción de seguir a Dios y a su Hijo Jesús. Al volver a los relatos bíblicos, he redescubierto cómo Jesús sanaba a los enfermos utilizando elementos sencillos y cercanos de la naturaleza: la tierra, el agua, la saliva, las manos, la palabra, la comida. Todos ellos se convertían en signos de la presencia sanadora de Dios en la vida cotidiana. Esa ha sido como en estos últimos tiempos he estado reflexionando más en esa línea de la salud. Em, y no solamente porque yo me he enfermado, ha habido muchas personas cercanas a nosotros que se han enfermado, algunos amigos, amigas han fallecido con cáncer. em, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer frente a eso? La medicina occidental, la quimioterapia, esas cosas están matando a la gente, entonces, ¿qué hacer frente a eso? Entonces, mi quehacer teológico está como que moviéndose por el lado de la salud en estos tiempos. Al mismo tiempo, he mirado retrospectivamente a mi pueblo indígena y a la sabiduría de las médicas y médicos andinos, quienes también sanan con los elementos de la creación: las plantas, las piedras, el fuego, las montañas, los rituales de agua y de la palabra. En mi propio proceso he puesto en práctica estas dos formas de sanar: la espiritualidad de Jesús y la medicina ancestral de mi pueblo, descubriendo que lejos de excluirse, se complementan y fortalecen. No niego la medicina occidental y sus aportes, al contrario, la reconozco como una herramienta valiosa, pero creo firmemente que la sanación integral se alcanza cuando se articulan la fe, la sabiduría indígena y la ciencia. Considero eso muy importante y creo que es algo que debemos realmente valorar y resaltar y poner en debate este tema para que podamos realmente eh, conseguir una salvación integral, ¿no? Como personas, como seres humanos. Por eso, en este tiempo, mi quehacer teológico se está centrando en la sanación integral, no solo del cuerpo, sino también del alma, del espíritu y de las relaciones con los demás y con la creación. Y yo creo que esta parte es muy, muy importante para nosotros, los teólogos, teólogas, em, esta cuestión de que la sanación no solamente es del cuerpo, sino también del alma, del espíritu, y sobre todo buscar la sanación de las relaciones con los demás y con la creación. Las relaciones con los demás genera, si es que hay una mala relación con los demás, con el esposo, con los hijos, con la familia, con el vecino, con la vecina, genera estrés y genera enfermedades y hasta puede generar cáncer. Es una cosa de loco de esta cuestión y creo que es importante reflexionar sobre eso. Reflexiono sobre cómo desde estos caminos de sanidad podemos redescubrir la salvación como restauración de la vida en su totalidad, cómo generar esperanza en medio del dolor y cómo fortalecer la fe que nos impulsa a creer en la vida abundante que Dios quiere para sus hijos y sus hijas. Y finalmente, bueno, ahí tengo algunas investigaciones, algunas publicaciones y fin de la historia. Bueno, mis queridas hermanas, espero que de alguna manera haya, ¿cómo se dice? Respondido a las inquietudes, a las preguntas. Bueno, ahí está. Aquí estoy, esta soy yo, con mucho amor y cariño con ustedes y lista para escucharles sus aportes, sus enseñanzas para mi vida también. Wow, wow. Muchísimas gracias, Margarita. La verdad es que por compartirnos tu caminar, tu experiencia y tu testimonio tan valioso. Sin duda nos dejaste grandes aprendizajes esta noche. De verdad que sí. Y motivación también, mucha motivación. Y Ay, qué ahora bueno. queremos abrir el espacio para que las hermanas
que quieran hacer algunas preguntas, algún comentario. Este es el espacio. Ahora este es el espacio para que las que quieran hacer preguntas, comentarios, aquí estamos. Entonces, Marta, adelante, Marta. Hola, muy buena tarde a todas desde Ciudad de México. Yo quiero primero, más que nada, felicitarte, Margarita, porque estás hablando de una vida de constancia y de disciplina en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. Y también con lo que nos compartiste me queda perfectamente claro. Yo soy católica, ¿sí? Yo soy católica. Y pero me queda perfectamente claro cómo los caminos del Señor son así muy claritos, ¿eh? O sea, los va llevando a uno de la mano, así literalmente.